DAT Ediciones, en su esfuerzo constante de profundizar en el conocimiento de la Cábala, principalmente desde una perspectiva académica, tratando siempre de consultar las fuentes originales y más antiguas posibles, ha invitado a esta entrevista a Joel Ben-Habib. Joel es licenciado en Historia por la Universidad del Sur de la Florida en 2020 y actualmente cursa una segunda licenciatura en Religión y estudia Lengua Árabe. Es además miembro de la Sociedad Nacional de Honores Phi Alpha Theta de los Historiadores de los Estados Unidos. Es investigador, escritor, conferenciante, poeta y youtuber, con aproximadamente 89.000 seguidores, con un interés particular en la historia y jurisprudencia del judaísmo, cristianismo e islam. Su línea de investigación y estudio incluye la filosofía, el sufismo y la cábala. Bueno, Joel, muchas gracias por aceptar esta invitación a esta entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Osvaldo por invitarme a tu espacio. Estoy muy contento de estar aquí contigo el día de hoy, con todos los amigos que van a ver esta entrevista. Así que muy honrado y agradecido. Nosotros también damos los saludos a todas las personas que van a ver esta entrevista o que verán esta entrevista. Bueno, comienzo con la primera pregunta que tengo para ti. Históricamente hablando, ¿de dónde proviene el nombre Kabbalah? Fíjate, cuando analizamos las fuentes antiguas, el término Kabbalah es un término que se hace referencia en el Talmud y normalmente se habla de la raíz de esta palabra, de dónde viene. En el hebreo moderno sería lekabel, que significa recibir, recibir la tradición. Rabbi Eric Kaplan también usa un término, kabal, y de kabal, Kabbalah. Básicamente estamos hablando de lo mismo, de esta recepción de la tradición mística esotérica que viene de los maestros, de los sabios del pueblo de Israel, porque la Kabbalah pues es el misticismo judío. ¿Y cuándo quiénes comenzaron a denominar a la mística judía como Kabbalah? Bueno, en este respecto, lo que en el tiempo moderno llamamos y denominamos Kabbalah, pues viene a hacer referencia a todo el movimiento de místicos judíos que se fue desarrollando en la Edad Media en Sefarat, en la península ibérica, lo que hoy sería España, Portugal, también lo que compone el sur de Francia, en la zona de Provencia, en Languedoc. También, pues digamos que hay diferentes corrientes que fueron convergiendo y que fue un periodo de intercambio. Hay que decir que cuando hablamos de la tradición del misticismo judío, claro, hay que trasladarse al siglo -1, -2, estamos viendo de que habían diferentes escuelas místicas en aquella época, no solamente estaban la comunidad de esenios en Qumran, este grupo de místicos, también hay que decir que es una tradición que la tenemos de la escuela de Rabí Hillel, y pues de Hillel sus discípulos también van a continuar con estas enseñanzas. Tenemos a Rabbi Jonatán Ben Uziel, que fue un gran místico, el autor del famoso Targum Jonatán, donde se dice que él recibe una tradición de los mismísimos profetas de Israel. Porque cuando hablamos de misticismo judío, pues hay que trasladarse incluso muchísimo tiempo atrás, a la época de los profetas. Los profetas eran místicos, porque se conectaban con la divinidad, recibían profecías, etc. Y luego de que desaparecen como tal abiertamente los profetas en Israel, según los diferentes investigadores se afirma de que las enseñanzas más ocultas de los profetas fueron transmitidas en sociedades secretas, círculos pequeños, que ya decía en un momento convergen en la figura de Rabbi Jonatán Ben Uziel, que recibe esta tradición, y él siendo capacitado, se le autoriza a que esté el que traduzca el texto bíblico del hebreo al arameo, y tenemos lo que se llama el Targum Jonatán, que es una tradición, le decía, que recibió el mismo directamente de los profetas. Claro, Disculpa, ese Targum, ¿en qué años más o menos se tiene, se estamos haciendo, escribió? estamos haciendo referencia a que estos son maestros que datan del siglo I aproximadamente. Es un Ajá. periodo realmente prolífico porque son diferentes místicos y discípulos que van desde el siglo -1, siglo I, II, III y claro, fechas posteriores. Pero en estos primeros siglos encontramos, digamos que un vervedero de corrientes místicas, de maestros y de textos que van apareciendo y que luego posteriormente se van a popularizar. O sea, en En, esa época estamos hablando también ¿estaban los esenios en ese tiempo activos?
Sí, estamos hablando que la comunidad de los esenios es uno de estos grupos de místicos judíos que se retiran de Jerusalén y se van al desierto, se van a las cuevas, se van a Qumran y desarrollan una serie de ideas místicas, y sabemos que por sus escritos pues desarrollan muchísimo los temas angélicos, temas espirituales. Específicamente ellos estaban muy obsesionados con la purificación ritual. Hay investigadores que afirman que los esenios no eran más que los sacerdotes del templo de Jerusalén, que en algún momento fueron echados y que fueron reemplazados por los sacerdotes de la línea de los macabeos. Y ellos desarrollan todo un movimiento místico en el desierto con unas reglas muy estrictas, con un sistema de purificación realmente riguroso, donde el místico estaba constantemente buscando la manera de purificar no solamente, de purificarse no solamente físicamente, sino también espiritualmente, con tal de adquirir experiencias y revelaciones místicas. Y claro, ahí están los famosos textos del Mar Muerto, con un montón de sus escritos y sus creencias. Y es uno de estos grupos místicos que había en aquella época, porque recordemos que habían otros místicos. Incluso, digamos que ya para el siglo I, tenemos grupos que se van desarrollando, porque en un momento, incluso cuando se va a desarrollar el cristianismo también recibe influencia del misticismo judío, ideas gnósticas, y partiendo de su base judía, pues hay muchas corrientes que estaban, digamos, teniendo afinidad en aquella época. ¿Tú crees que tiene alguna origen en Babilonia o en Egipto, la Cábala, probablemente? Bueno, fíjate que cuando hablamos de la religión de los sumerios, cuando nos trasladamos a Egipto, por supuesto, hay que decir que no solamente la Kabbalah, sino que como tal la religión judía tiene influencia de este mundo mesopotámico, que es el origen de la civilización, estamos hablando de Sumeria, y que por supuesto tiene influencia partiendo que el patriarca Abraham procedía de allí, en el caso de Moisés, que venía de Egipto. No podemos decir y afirmar como tal que la Kabbalah se originó con los sumerios o con los egipcios, pero sin duda alguna el judaísmo recibió influencia de ellos y que estas ideas se transmitieron en la Kabbalah. Y te puedo poner ejemplos claros al respecto. Por ejemplo, sabemos que en el caso del misticismo judío, eh, los sumerios tenían una serie de creencias místicas en cuanto a una serie de espíritus, en cuanto a la creación del mundo. Ellos hablan de un mundo creado en forma de caos y que luego estaba unido y se separa. Los sumerios creían mucho en todo lo que tiene que ver con, te decía, con espíritus malignos. Y te puedo poner un ejemplo concreto en cuanto a esta afinidad. Los sumerios nos hablan de un dios, un espíritu, que es el espíritu del inframundo llamado Nirgal. Tenemos un texto cabalístico que se llama el alfabeto de Rabí Akiva. Es un Sí. texto posterior, pero ese alfabeto de Rabí Akiva nos habla precisamente de este mismo ángel que viene de los sumerios, pero ya un poco, el nombre un poquito alargado, lo llaman Negarsanel, pero estamos hablando del mismo ángel, Nergal, que es el ángel del inframundo. ¿Y Eh, Rabí Akiva, en qué año? en el caso de Rabí Akiva estamos hablando del siglo segundo. Sí, Te decía en el caso de los sumerios, en cuanto a sus creencias y sus dioses, que además ellos tenían una tríada de seres o demonios, vamos a llamarlos así, eh, entre las que se encontraba Lilitu. Y Lilitu, pues, es ajá, conocida por el pueblo hebreo como Lilith, que luego en la tradición cabalística también se le llama, se le dice que es la primera esposa de Adán, y como, pues, digamos que los bebés recién nacidos podrían ser expuestos a, digamos que, a la amenaza de este ser demoníaco. Es alguna influencia que en el mundo cabalístico, específicamente en el mundo sefaradí, hay gran terror por este espíritu, con una serie incluso de tradiciones para proteger a los bebés recién nacidos. Y esto es una idea que viene desde aquella época, que trasladó la religión judía, y en el mundo de la cábala se conoce perfectamente la figura de Lilith. Otro ujú, ejemplo claro que te puedo poner en esto, mira, en cuanto a series de invocaciones que existen en la Kabbalah, hay una oración corta que se dice en la Kabbalah a la hora de salir de viaje y buscar e invocar la protección de sí, 4 arcángeles, que se dice, ¿no? Se pone a Mijael o Miguel a la derecha, a Gabriel a la izquierda, Uriel al frente, Rafael detrás y la Shejina encima. De forma similar, te puedo citar directamente que los sacerdotes de la religión de los sumerios tenían una fórmula similar.
y tengo conmigo un texto que habla sobre la historia de los babilonios y la religión sumeria, y dice claramente que los magos de aquella época tenían una fórmula de encantación que decía lo siguiente. Dice que llamaban al dios Shamash, ponían el pecado detrás, ponían a Nergal a su derecha, a Enurta a su izquierda. O sea que estamos hablando esto de como de rodearse y de protegerse con esta serie de dioses. Entonces, lo que quiero apuntar con estas similitudes es que, por supuesto, la religión judía toma de esta herencia que viene de Sumeria. También, por supuesto, de Egipto, un momento en que cuando en Egipto se desarrolla todo un movimiento de la religión monoteísta que va a ser implantada por Akenatón, el padre del famoso Tutankamón, este famoso faraón, pues es una religión monoteísta y se dice que aquí hay influencias que posiblemente luego se asentaron y que fueron tomadas por los hebreos, y es claro de que hubo lógicamente influencia en este aspecto. Sí, quisiera ir más hacia el desarrollo de la cábala tradicional judía. Hacia... En estos primeros momentos te decía que estaban estas diferentes escuelas místicas, y en cuanto a Rabbi Akiva se le dice que a él se le debe toda la tradición que existe en el mundo judío actual, se le debe a la figura de Rabbi Akiva, porque no solamente era experto en la Kabbalah, sino también, por supuesto, en la Torah como tal revelada, también en los secretos del texto de la Torah. Y en cuanto a Rabbi Akiva, pues era discípulo de Hananías. Hananías era discípulo de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que a su vez era discípulo de Rabbi Hillel. Estamos viendo que es una tradición rabínica aquí, que al mismo tiempo son rabinos, pero también son expertos en temas de la mística y de la Kabbalah. Se dice que Rabbi Akiva fue uno de los primeros que transmitió las enseñanzas del texto del Sefer Yetzirah. Estamos hablando de este libro de la formación, que según se dice, los discípulos de Rabbi Akiva, pues con el tiempo compilaron estas ideas que eran pasadas oralmente y las fueron dejando por escrito, y que con los tiempos, pues vamos a tener el texto que, claro, va a sufrir algunas pequeñas añadiduras, pero básicamente el texto del Sefer Yetzirah que tenemos hoy en el mundo actual, que es un texto fundamental de la Kabbalah. Rabbi Akiva O y su sea, escuela. Joel, Sí, podemos decir que el Sefer Yetzirah es el primer libro tradicional de Cábala, correcto. históricamente hablando. El Sefer Yetzirah es el texto más antiguo que se tenga constancia que se le atribuye a Rabbi Akiva y su escuela como uno de estos transmisores de estos conocimientos. Y probablemente, ya te decía, Rabbi Akiva tuvo que haber recibido, y se dice que recibió la tradición, por supuesto, de antaño. Estamos viendo que es un paso aquí de conocimiento y de información de maestro a discípulos, de escuelas secretas, porque en aquella época estos conocimientos no se transmitían abiertamente, sino que eran grupos muy pequeñitos. De hecho, hay una advertencia en el Talmud que afirma que en cuanto a los secretos de la Arayot, que son temas relacionados con sexualidad, solamente está permitido revelarlo a 2 personas. Los temas del Maaseh Bereshit, el misterio de la creación, solamente a una persona. Y los misterios del Maaseh Merkabah, los misterios de este carro celestial, carruaje celestial, solamente está permitido revelarlo a una persona que además de entendida sea sabia en los conocimientos de la Torah. O sea que Entiendo. vemos aquí la exclusividad de estos grupos pequeñitos, de escuelas místicas, de grupos cerrados, y de los cuidados que se tenía a la hora de revelar estos secretos, que no era cualquiera, sino que estamos hablando aquí que son ya la élite, los grandes sabios del pueblo de Israel de aquella época. Y vamos a tener también en estas fechas el surgimiento de otro texto importante, porque Rabbi Akiva era discípulo también, estudió con Rabbi Nehunia ben Akaná. Rabbi Nehunia ben Akaná fue otro de estos grandes místicos a quien se le atribuye el texto del Sefer Bahir, que va a ser el segundo texto clave aquí de la Kabbalah. Este Sefer Bahir, o el texto de la iluminación, que se dice que fue compuesto por Rabbi Nehunia junto con su discípulo Rabbi Ishmael ben Elisha, el sumo sacerdote del último, en el periodo de la destrucción del templo. Luego de esto, pues él con su maestro ponen por escrito este texto, y hay escritos que nos dejan claro de que estamos hablando aquí de místicos de alto calibre, porque tenemos en aquella época hay una literatura que se conoce como la literatura de los ejalot, los palacios, y está el famoso ejalot Rabati, que nos habla de la ascensión de Rabbi Ishmael por estas diferentes cámaras celestiales o palacios, donde finalmente el objetivo del místico era llegar a esta contemplación del trono de Dios,
que vamos a tener luego también con la visión del profeta Ezequiel, esta visión de aquel que está sentado en el trono, esta visión de cómo ascender con la Merkabah, que es una especie, dice Aryeh Kaplan en uno de sus libros, que la Merkabah es un carruaje espiritual que se crea para ascender a estos universos superiores, al que también se afirma incluso que son simplemente una serie de técnicas con nombres de Dios, invocaciones, con ciertos números de repeticiones que logran que el místico ascienda a los mundos espirituales. Entonces estamos mencionando aquí textos claves, Sefer Yetzirah, Bahir, figuras claves, Rabbi Akiva, Rabbi Neunia, Rabbi Ishmael, y vamos viendo que hay muchos místicos. Uno de los discípulos clave de Rabbi Akiva va a ser Rabbi Shimon Bar Yochai, quien hacia el año 135 aproximadamente tiene que ocultarse en una cueva porque está perseguido por los romanos, porque el emperador Adriano pues le ha jurado la muerte porque Rabbi Shimon Bar Yochai se oponía a la ocupación romana de aquella época en Judea. Sucede que, claro, la tradición mística se le atribuye el texto del Zohar a Rabbi Shimon Bar Yochai, que se dice que lo escribe en una cueva, recibiendo las revelaciones del profeta Elías, y hay toda una tradición mística que dice que luego él pasa estas enseñanzas a sus discípulos, y sus discípulos son los que van poniendo las bases de este texto, que también sufre añadiduras. Aunque claro, las investigaciones modernas del profesor Gershom Scholem y de los grandes académicos actuales dejan claro que el texto del Zohar fue escrito por otro gran místico español, Rabbi Moshe de León. Pues aquí ya habría que trasladarse muchísimo tiempo, ¿no? Aquí nos saltamos un largo periodo también de historia en diferentes movimientos místicos y llegamos hasta España, llegamos hasta la península ibérica, Portugal también, que para este momento en que el Zohar se pone por escrito, estamos hablando de los 1280 y algo, y estamos viendo de que dicen los místicos, aquí estamos hablando los que creen la tradición de que el autor es Rabbi Shimon Bar Yochai, de que el texto se puso por escrito y se ocultó, se enterró en una serie de bien secreto, y que esto con el tiempo llegó a las manos de Rabbi Moshe de León, que lo saca a la luz y lo publica. Pero ya te decía que las investigaciones del profesor Gershom Scholem principalmente, y con quien están de acuerdo los demás investigadores, es que el autor del Zohar fue Rabbi Moshe de León por una serie de análisis internos del estilo de la escritura, por las palabras que usa, que son palabras que vienen claramente del español antiguo, algunas en portugués, el arameo, que no es un arameo de la época de Rabbi Shimon Bar Yochai, sino que es un arameo de que lo escribió, es un texto que no sabía arameo muy bien, y además es un arameo del Talmud Babli, Talmud de Babilonia, arameo de Babilonia, no arameo de Palestina o de la tierra de Israel, que es donde se desarrolló o vivió Rabbi Shimon Bar Yochai. Entre otras cosas que pudiera apuntar, el Zohar habla de las cruzadas, etc. Las cruzadas claramente es la época medieval. Y esos son detalles, ¿no? de por qué sabemos que el Zohar, el autor fue Rabbi Moshe de León. Pero sin duda alguna, esto no le quita mérito al Zohar, al contrario, es una gran obra mística, pero que hay que recordar que en aquella época los diferentes autores se escondían detrás de un seudónimo y atribuían grandes textos a figuras muy antiguas. Porque fíjate que incluso el Sefer Bahir también algunos lo atribuyen al mismísimo profeta Abraham. O sea que es una tradición que incluso la llevan hasta el padre de la fe, que es Abraham, una tradición mística muy antigua, porque es aquel que se le llama incluso el amigo de Dios. ¿El Sefer Yetzirah también se le atribuye a Abraham? Fíjate, y algunos se lo atribuyen a Rabbi Akiva. Algunos dicen, no, Rabbi Akiva recibió la tradición, pero en la vida real es difícil realmente poder definir quién es el autor y quién es no, porque estamos hablando de que estas eran enseñanzas orales, que luego los discípulos le fueron tomando notas y fueron compilando, y con el tiempo van dando lugar a los textos que tenemos hoy. Entonces, estamos hablando aquí que en términos generales, ¿no? Es difícil acertar, aseverar algo, ¿no? Al 100%. Pero es una tradición sin duda alguna que viene dentro de la nación de Israel y de muy antiguo. Y en ese sentido, el hasidismo, ¿de dónde toma principalmente sus raíces intelectuales? Bueno, fíjate que el hasidismo es un movimiento que se va a desarrollar en Alemania, en la zona también de Rusia, Polonia, Ucrania,
y que cuando hablamos de los movimientos hasídicos o pietistas hay que hacer dos distinciones, porque hay dos momentos aquí. Un primer momento en la época medieval, que va a ser el movimiento pietista o hasídico, como también se le llama, con Eleazar de Worms, Yehudá Hasid, entre otros, que se va a desarrollar en Alemania principalmente, y que este movimiento pues va también a dar lugar a textos claves, ¿no? Como el libro del Piadoso, entre otros, y que estos son también místicos, cabalistas, si los podríamos llamar, pero que tienen una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el hasidismo y la cabalá? La cabalá que se va a desarrollar en Sefarat, en la península ibérica, es que la cábala clásica habla, igual que la tradición más antigua de estos místicos, hablan de uno ascender a los mundos espirituales para contemplar la visión del trono. Pero la novedad del hasidismo es lo contrario. El hasidismo habla de traer hacia abajo a la divinidad, hacia nuestro mundo. O sea que aquí hay un proceso, digamos que paralelo o inverso, pero en realidad yo no veo distinción, sino que es algo novedoso esto del hasidismo. Nos habla también que, claro, en Kabbalah hablamos y hacemos referencia a Dios como el Ensof, el infinito, que no se puede conocer, es algo misterioso. Pero fíjate que lo novedoso del hasidismo es que se habla en términos de que Dios se le ve como alguien cercano, se le ve como un amigo, aquel que usted puede conversar. Esto está claro en el movimiento al que llamamos hasidismo como tal, que conocemos en el mundo actual, que se va a desarrollar en el siglo XVIII con Rabbi Israel Baal Shem Tov y sus grandes discípulos posteriores, que van a apuntar y decir, en el caso de Rabbi Nachman de Breslev, también va a decir de que uno se puede acercar a la divinidad y que puede conversar con Dios como conversa con un amigo, como que conversa con un padre. Entonces vemos como una cercanía con la divinidad, a diferencia de esa divinidad, de ese Ensof distanciado, inconocible, que es de la cábala clásica que se va a desarrollar en la península ibérica. Okay. En ese sentido, ¿cuáles crees tú que son las influencias de la cábala tradicional en la cábala práctica y otras disciplinas esotéricas, incluido quizás la influencia en el cristianismo? Vale, en este caso hay que decir que la influencia de la Kabbalah, cuando en la Edad Media se van desarrollando estas diferentes escuelas, escuelas místicas en la península ibérica, como los judíos de España y Portugal estaban digamos que con este contacto con el cristianismo, lo mismo con los judíos de Ashkenazi, del hasidismo, estaban en esta concentración, este paralelismo con el cristianismo, porque estaban viviendo en países cristianos. Pues lógicamente estas enseñanzas fueron descubiertas por los frailes, por los sacerdotes cristianos, e incluso fueron transmitidas por judíos que en un momento se convierten al cristianismo y traen estas enseñanzas místicas, como que no se quieren desprender completamente de su judaísmo y como que empiezan a transmitir también este tipo de enseñanzas y van a surgir un interés por los estudios de la mística judía dentro del cristianismo, y va a surgir lo que se va a desarrollar con el tiempo, lo que se llama la cábala cristiana, donde los arquetipos puramente judaicos, como el profeta Abraham, Adán y Eva, etc., luego se van a ir reemplazando por la figura de Jesús, de la Virgen María. Estamos hablando, claro, históricamente son judíos, pero en el contexto que nos estamos refiriendo, ya estamos viendo que ya como pertenecen al ámbito de la iglesia, que se han desjudaizado. Estamos hablando aquí ya de un cristianismo como religión como tal. Entonces, se va desarrollando una cábala cristiana con una mezcla de ideas místicas y donde van a aparecer también místicos en el mundo cristiano que van a estudiar los textos cabalísticos, como Pico de la Mirandola, que se dice que estudiaba los textos de el famoso Yosef de Hicatía, un discípulo de Rabí Abraham Abulafio, todos los grandes cabalistas de la península ibérica, y se dice que de la Mirandola pues estudiaba, precisamente estudió parte también del Zohar, pero también de Hicatía, Share Orah, las puertas de la luz o de la claridad. En cuanto a esto, muchos místicos van a ir tomando y van a ir incorporando estas ideas porque ellos trataron de que a través de las enseñanzas místicas de la Kabbalah justificar teológicamente unas, digamos, enseñanzas secretas que tenían los judíos, donde decían los cristianos, los judíos creen que Jesús es el Mesías, solamente como que lo ocultan. ¿Cuál es la prueba de eso? La Kabbalah, que es una enseñanza secreta. Claro, esta es la interpretación de ellos, pero vemos que fueron tomando
de estas ideas, y luego de esta Kabbalah cristiana, estas ideas se van a ir expandiendo y van a ir entrando en otras disciplinas que se va a desarrollar dentro del mundo cristiano, como son, por supuesto, la masonería, van a entrar también dentro del mundo del tarot y van a entrar dentro de otros sistemas mágicos y místicos y se van a ir tomando. Y hasta el mundo actual tenemos que personas que se dedican, pues, al mundo de la magia o al mundo del esoterismo, toman textos cabalísticos y hacen agregaciones y hay toda una mezcla aquí, ¿no? De estas enseñanzas que tienen orígenes en el judaísmo, pero que ya se han universalizados. Primero quería volver un poquito al origen de lo que te preguntaba respecto al hasidismo. ¿Cuál es su principal pensador como fuente del hasidismo? El más Bueno, antiguo, fíjate, digamos. ya te decía que había hay dos distinciones entre los grupos estos hasídicos, un primario medieval en la Edad Media con Yehudá, Gehasid, Eliezer de Worm, etcétera, pero lo que nosotros hoy conocemos como hasidismo en el mundo actual surge en el siglo XVIII con la figura de Rabbi Israel Baal Shem Tov. Rabbi Israel Baal Ajá. Shem Tov, pues se dice que desde pequeño tenía inclinaciones un poco místicas, porque se dice que de niño se saltaba a las clases para irse a meditar, se iba a las montañas, etcétera. Cuando tuvo cierta edad, se dice que vivía muy simple, muy humilde, y dice que se pasó 7 años en retiro en una cueva meditando. Dice en la tradición más oculta de este grupo de místicos del judaísmo. Y luego con sus enseñanzas, esta cercanía con la divinidad, donde él enfatiza de que todos tenemos una chispa divina dentro nuestro, y luego con sus discípulos, que van a ir expandiendo estas enseñanzas, pues va a desarrollarse diferentes ramas, como son el movimiento de Breslov, como son el movimiento de Chabad, como son el movimiento de Satmar, entre otros movimientos hasídicos que son muy populares en el mundo actual. Sí, pero por ejemplo, pensando en los libros que comentamos, ellos toman como base el Sefer Yetzirah, consideran el Sefer Bajir, consideran el Zohar o Sí, no. sí, 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 por ¿Cuál es supuesto, su? porque estamos viendo que estos son grupos que están dentro del judaísmo, que son rabinos, que son sabios y que por supuesto estudian todos estos textos que vienen de la tradición más antigua, que claro, el Sefer Yetzirah, el Bahir, con el tiempo por supuesto el Zohar y todas las enseñanzas también esotéricas que vienen del Talmud, los diferentes tratados de los Jalot, el famoso Pirkei de Rabbi Eliezer, son diferentes textos místicos que claro están todos dentro del mundo judío, pero que el hasidismo va desarrollando una mística que es peculiar, propia, que se le puede ver estas sutilidades de diferencias con la Kabbalah. El hasidismo es, digamos, una Kabbalah no pura, sino una Kabbalah más rebajada en el sentido de que ahora está siendo accesible a las masas, a las personas que no son tan los grandes eruditos, etcétera, sino que el pueblo se le está ahora enseñando y transmitiendo estos secretos y enseñanzas cabalísticas, porque claro, diferentes momentos históricos que acontecieron en la historia del pueblo judío, que fue necesario esta, digamos que inyección de fe, de acercamiento a la divinidad, de espiritualidad, que fue necesaria. Y por eso es que el Baal Shem Tov y sus discípulos fueron popularizando estas enseñanzas, como también se van a popularizar estas enseñanzas en, digamos, otras regiones del mundo, ¿no? En Italia, en Safed, con grandes figuras que van a surgir posteriormente, también podríamos hablar de ellos. Sí, yo también he escuchado, hubo un cabalista que fue el que dio como el permiso para que la cábala se transmitiera a todas las personas. ¿Qué cabalista fue este exactamente? Bueno, fíjate que yo diría que hay más de uno. Me imagino que está haciendo referencia al Baal Asulam. Ajá. El Baal Asulam, Rabbi Yehuda Ashlach, por supuesto, un gran cabalista que estudió también en las universidades, un gran conocedor también de la filosofía y que se interesó por la Kabbalah y llegó a convertirse en un rabino ortodoxo muy, muy conocido, famoso por su comentario al Zohar. Y él, un momento en que él se dice que afirmó y dejó constancia de que la Kabbalah tenía que abrirse ahora también a los no judíos, y en sentido general buscando que la Kabbalah fuese asequible porque la espiritualidad es fundamental, según los místicos, para poder traer la rectificación universal, porque claro, al observar tantas dificultades que hay en el mundo,
una desviación de las cosas espirituales, la Kabbalah podría ser aquello que acercase a las personas a Dios. Pero ya te decía que hubieron muchos más, incluso desde la Edad Media. Te puedo citar de ejemplo de cabalistas que en el siglo II y XIII ya decían que hay que abrir la Kabbalah a los gentiles también. En el año 1492 también, que fue un punto clave, también había muchos que empezaron a hablar de esto. Rabbi Abraham Azulay también en el siglo XIX, etcétera. ¿Cuál es el que tú recuerdas más antiguo? ¿Que nos pudieras dar una? Hay un cabalista que es del siglo XII, siglo XIII, ahora no mismo no recuerdo su nombre, Ajá. pero sí lo menciona el profesor Gershom Scholem en su libro Las grandes tendencias de la mística judía, y afirma que ya para aquella época había un cabalista que hablaba de abrir este conocimiento a los no judíos también. Y te decía que con el tiempo estas enseñanzas se fueron popularizando, porque había intercambio también de los cabalistas con otros místicos, como los místicos sufíes, por ejemplo, y hay Ajá. cabalistas que te puedo decir nombre y apellidos que Sí. dejan constancia de esto. Por ejemplo, Rabbi Abraham Abulafia es claro que él en su sistema de técnicas de meditación toma de las influencias de místicos sufíes, estos movimientos del cuerpo, de la cabeza, en su sistema de meditación viene de la influencia sufí. Abulafia deja por escrito que él conversaba y tenía intercambio de conocimientos con místicos también cristianos y llega a decir que ellos concuerdan con él en su tradición. Sabemos, por ejemplo, también de Shem Tov Ben Todrov de Burgos, Shem Tov de Burgos, que en la ciudad de Hebrón, en Israel, en Palestina, en aquella época, él claramente habla de las enseñanzas de los sufíes y habla de las meditaciones con los nombres de Dios, la invocación del nombre Allah, que significa Dios Ajá. en árabe, y él Sí. habla de este sistema, incluso lo recomienda el sistema de los sufíes. Pero también tenemos otras figuras, como por ejemplo Rabbi Haim Vital. Rabbi Haim Vital, el famoso cabalista, discípulo de Rabbi Isaac Luria, aquí de quien tenemos tantos libros, grandes secretos. Rabbi Haim Vital deja por escrito que antes de estudiar con Luria y después de estudiar con Luria, él compartía y aprendió técnicas con místicos árabes. Y él lo deja así por escrito en sus libros, que aprendió Ajá. muchos secretos de del misticismo islámico también. Entonces hay un intercambio entre los místicos antiguos de estas grandes enseñanzas a través de la historia. Y, y Joel, ¿de qué forma se sigue ahora desarrollando la Cábala en la actualidad? Bueno, fíjate que la popularización de la Kabbalah en el mundo actual, en el mundo hispano, hay un gran auge, ¿no? Y en el mundo de habla inglesa, por supuesto, en el mundo en hebreo, etcétera, hay un gran despertar de las personas de querer conocer esta tradición. Claro, vemos incluso hoy, ya te decía, para estudiar Kabbalah no hace falta ser judío, ni tampoco hasta un ateo puede estudiar Kabbalah, porque Kabbalah estamos hablando aquí con, digamos que enseñanzas que son lógicas, racionales, científicas, que por lo tanto están abiertas a cualquier persona de cualquier origen, de cualquier religión, no tiene nada que ver con esto. Pero Y ¿por qué, que, por ejemplo, Joel, el mundo ortodoxo indica que no, que los no judíos no deben estudiar Cábala o que existe una cierta edad para estudiar Cábala? bueno, porque en realidad esto es algo que también viene de antiguo por las diferentes prohibiciones que ha habido a través de la historia. En la Mm. actualidad, en el mundo ortodoxo, que es más conservador, pues sí, es verdad que todavía sostiene, no todos, pero la mayoría, Ujú. sostiene esto de que no se debe conocer la Kabbalah, ni siquiera entre la comunidad judía, porque alguien va a una comunidad judía y sí, se oye la palabra Kabbalah, Kabbalah, pero nadie sabe qué es Kabbalah de verdad. Nadie en realidad profundiza en este tema, porque se dice, no, que hay que ser un gran rabí, un gran sabio, y como que incluso dentro del mundo ortodoxo, dentro de los mismos judíos ortodoxos no está tan popularizado. Sí hay grandes maestros y místicos, pero me refiero como tal a las masas, no. Y por supuesto mucho menos los no judíos. Entonces ellos son como más recelosos, ¿no? De mantener esta tradición y afirman que hay una serie de requisitos, pero ya te decía, por mucho que se opongan ellos o que intenten, es imposible detener el avance del conocimiento. Está escrito proféticamente. En el libro de Daniel dice que en la época, que para estos tiempos, pues se abriría estos conocimientos a toda la humanidad. Y así lo han dejado por escrito también los diferentes cabalistas a través de la historia, de que este es un conocimiento que tiene que ser revelado y que se ha popularizado, como te decía, a judíos, no judíos,
quien quiera puede acercarse a la Kabbalah y estudiar. Siempre, por supuesto, con precaución, y tal vez es por esto la razón, una de las razones por la que los ortodoxos pues tienen ciertas advertencias o precauciones, ¿no? Porque es cierto que la Kabbalah es importante, pero hay diferentes etapas del crecimiento, del conocimiento. No es importante aumentar mucho lo que se llama el da'at, el conocimiento, la conciencia, porque puede ser peligroso, digamos que tratar de absorber todo de golpe, cuando es un proceso gradual. Realmente el cabalista desarrolla un trabajo de toda la vida. ¿Eh? Pues es un proceso gradual, pero continuo. Y es fundamental, ya decía, en el mundo actual que se enseñen estas enseñanzas, como también otras corrientes. La Kabbalah no es la única y exclusiva de ninguna verdad absoluta, sino que también hay otras fuentes místicas que también tienen su camino a la divinidad, como el sufismo, por ejemplo, como te decía. Claro. Bueno, Joel, yo creo que el tiempo ya se nos ha agotado en la entrevista. Creo que hemos abordado todos los temas que le interesan a nuestro público. Así que quería despedirme para, ojalá, una pronta oportunidad. Y también si nos pudieras contar un poco del curso que impartirás prontamente en septiembre, por favor. Sí, a todas las personas que están interesadas en acercarse al estudio de la Kabbalah, que quieren comenzar desde cero, o incluso aquellos que tienen conocimientos de Kabbalah y quieren pues comprender la Kabbalah desde sus mismísimos orígenes, desde un punto de vista histórico, vamos a desarrollar un curso sobre la historia de la Kabbalah que comenzará en septiembre, el 9 de septiembre, en la Escuela de Psicología y Kabbalah del profesor Mario Saban, donde yo voy a impartir este curso como maestro y profesor de la escuela. Usted puede ir al sitio Psicología y Kabbalah y puede encontrar la información, o puede incluso en mis diferentes redes sociales, verá que he compartido esta información para los interesados. Y vamos a hablar de los orígenes históricos de la Kabbalah, porque hoy día, claro, se habla mucho de Kabbalah y de meditación y de nombres de Dios, se menciona a figuras importantes, ¿no? Cabalistas, Isaac Luria, Cordovero, pero nadie sabe quiénes son estas personas como tal, de dónde sacaron sus enseñanzas, porque fueron muchos años de sintetización, de unión, de conocimientos que van a converger en estas grandes figuras. Hay un desarrollo histórico. Y vamos a dar este curso que vamos a comenzar por los mismísimos profetas de Israel, pasaremos por todo el siglo I, hablaremos de todos estos textos en profundidad, hablaremos por supuesto, del hasidismo, la cábala en Sefarat, en Safed, con estas grandes figuras, como te decía, Rabbi Saclure, Rabbi Moshe Cordoveo, Rabbi Haim Vital. Hablaremos luego de la cábala un poco posterior con las figuras de Rabbi Shalom Sharabi, cabalistas contemporáneos como Are Kaplan, entre otros. Entonces es un recorrido desde los mismísimos orígenes hasta las épocas recientes de la Kabbalah, de sus enseñanzas, de los grandes maestros, textos principales, y es un curso para, digamos, ya decía, los que quieren comenzar de cero, y está abierto a todo tipo de personas, todo tipo de nivel, así que son bienvenidos a inscribirse en el curso si lo desean. Toda la información, ya les decía, pueden acercarse a la Escuela Psicología y Kabbalah del profesor Mario Sabán. En las redes sociales lo van a encontrar. Muy bien, pues Joel, ha sido realmente un placer, un honor tenerte con nosotros. Y bueno, ojalá nos veamos en el curso y espero que recibir todas las preguntas de nuestros amigos que estaremos tratando de contestar. Que Muchísimas estés gracias por súper. la invitación. No, gracias a ti, Joel. Gracias, nos vemos.